Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy, arrancando este programa, hoy 11 de diciembre del 2020. Pues como el reloj del tiempo no se detiene, pues estamos ya cada día más cerca de terminar este año, un año diferente, un año pues que nadie esperaba. Yo creo que algo muy importante es eso, saber que a veces los años tienen una sorpresa en nuestra vida y creemos que el 2021 va a ser un año especial, un año donde esperemos que vengan muchas bendiciones para la vida de cada uno de los que nos ven, de cada uno de los televidentes, de cada uno de los amigos que nos ven en las diferentes plataformas, que nos ven a través de esta televisora, a través de los medios de comunicación. Bueno, desde ahí deseamos que este 2021 ya empezamos a irnos amarcando, como muchos solo arrancó diciembre, empezaron con desear felices a las fiestas decembrinas, empezar a mencionarlas, a algunos ya hasta dar felicitaciones, por lo mismo que cuando vienes a dar cuenta, el tiempo ya avanzó, el tiempo termina y bueno, ya no hay eh, tiempo para ver si vale la redundancia, para poder a veces hablar, decir a todas las amistades los deseos que uno tiene. Y bueno, también pues mientras que nos preparamos primero Dios para el año que viene y la nueva normalidad, algo muy importante que ha sido para mi vida es que solamente esperamos la voluntad de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo y de Dios el Padre. En esa visión de lo que creo y en lo que he puesto mi confianza, que es en Dios, hay muchas cosas que quiero decir que a veces son inexplicables. Cada año nosotros tenemos la posibilidad o la oportunidad, que mientras que Dios nos dé vida, de creer en que Dios tiene el control del tiempo, en creer que Dios tiene el control de todas las circunstancias de nuestras vidas. Y curiosamente nos tocó el año pasado, estábamos, creo que era el 31, unos días antes del 31, eh, pero teníamos programa para cerrar el último día del año y, y pues hemos siempre creído en nuestra fe en la Biblia, en Dios, eh, y soltamos en cierta manera una palabra de declaración, de bendición de lo que va a venir el próximo año, y a veces le damos un nombre, un sello que Dios le pone a esa palabra. Y lo hermoso es que a veces hay cosas que nosotros sabemos que viene para cada tiempo, para cada año. A veces podría yo tal vez estar mentiroso, no, es que ya Dios me había avisado cómo iba a estar el 2020, no es así, ¿no? Pero a veces Dios hace o dice algunas cosas a través de las personas y te sorprende que después, cuando ya pasó el tiempo o empiezas a entrar en ese tiempo, te das cuenta de cómo Dios tenía un plan por qué le había puesto ese nombre. Y fíjate que nosotros, ese fue el programa porque hasta nos acompañó una cantante espectacular con una voz preciosa, chiapaneca, Susi, y en ese programa pues terminamos diciendo que se había un decreto por parte de Dios en que decíamos que Él iba a ser nuestra bandera, que Él es el que nos iba a proteger de todo lo que venía para el 2020 y no sabíamos realmente porque ahí sí se dice, no, es que nos lo dijo el Señor porque sabíamos que iba a venir la pandemia o que iba a venir esta enfermedad o que iba a pasar todo esto. No, no sabíamos, pero sabíamos que Dios nos iba a guardar y que Dios nos iba a proteger porque independientemente de todo esto que ha pasado, de la enfermedad, de lo que se da, de la calamidad que vino a la tierra, que como empezó en el lejano oriente y vino a pasar pues a moverse a todo el globo terráqueo.
y bueno, cambió la vida de todos, pero en ese proceso que uno se encontraba, realmente nunca íbamos a creer y pensar que de todo eso Dios tenía un plan para nosotros en decirnos que Él iba a ser nuestra bandera. Y cuando la Biblia hablaba de, o habla sobre bandera, esto tiene un nombre en hebreo, en la pronunciación del nombre de Dios, del Dios de la Biblia, en cierta manera es impronunciable porque son algunas letras que la integran, algunos en esa, tratando de darle una pronunciación, algunos le mencionan Yahweh, Yahvé, Jehová, y en ese proceso del Señor hay unas, hay otras frases, otras palabras en los idiomas antiguos donde se le da al nombre de Dios, curioso, Jehová Nisi. Jehová Nisi, y significa Jehová es mi bandera. Y cuando el Señor nos dijo el 2020 voy a ser su bandera para mi familia, para la gente, a la congregación donde asistíamos o nos asistimos, y todo eso pues fue sorprendente, porque después, al ver todo esto y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aún en este año de calamidad, entendemos realmente que Dios tiene cuidado de toda aquella persona que le busca. Por eso me agrada esa parte que la Biblia dice: buscad a Dios mientras que fuere ser hallado. Y mientras que estamos hablando de los nombres de Dios, que dijimos Jehová Nisi, Él es mi bandera, también significaba que Él es mi escudo, Él es mi protector, Él es el que me defiende, Él es el que levanta mi cabeza, así dice la Biblia. Y otro versículo: Él es el que abre todas las posibilidades en nuestras vidas, Él es el que te da todas las confianzas. Dice que muchos se van a levantar contra ti, pero todos caerán en el nombre de Dios. Así que por eso es importantísimo siempre para mí mencionar la existencia de Dios y en lo que yo creo, porque si alguien a veces admira o quiere tener algo de lo que uno puede tener, pues yo les muestro la clave. No hay que ser egoísta y contárselo a las personas lo que realmente pueden seguir y creer, y cómo Él tiene el poder para cambiar la vida, Él tiene el poder para protegerlos. Así, hablando de los nombres de Dios, en el lenguaje antiguo ya mencionamos Jehová Nisi. Hay otra palabra, me encanta también, que dice Jehová Rafa. Él es el que nos va a sanar, Él es el que nos sana. Jehová Jireh, Él es el que nos va a proveer. Entonces hay tantas profundidades de la búsqueda de Dios. Como siempre yo recomiendo a mucha gente que lea la Biblia, y cuando les digo que lean la Biblia, o sea, tiene muchos beneficios para la persona que lo hace. Uno, la Biblia es un libro como todos los demás libros, que te va a dar léxico, te va a dar cultura, te va a dar conocimiento, te va a dar mucha sabiduría, porque es un libro que fue diseñado. Y así dice, o sea, yo no he leído tantos libros, pero por ejemplo, no sé si hay otro libro igual como la Biblia, en el sentido de que hable sobre él mismo, sobre el mismo libro. Y entonces dice que la Biblia fue hecha para nuestra enseñanza, para guiarnos en la vida. Y curiosamente, en lo que tú te dediques, si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres abogado, si eres político, lo que sea, te vas a dar cuenta de las herramientas que hay ahí, y de la guianza, porque fue hecha para que nosotros pudiéramos vivir, y se enfoca en cualquier actividad de la vida del ser humano, porque como hemos dicho muchas veces, cada mano es diferente, cada persona es diferente, cada mente es diferente, y entonces ahí te das cuenta realmente de cómo necesitamos de Dios, y cómo Dios nos enseña muchas o nos da muchas armas para poder nosotros vencer y poder ser exitosos si tú lo descubres. Por eso la Biblia dice que la Biblia es un tesoro, que aquel que lo busca y le encuentra va a ser algo lo más maravilloso que uno puede encontrar. Y si es cierto, sinceramente, eso es lo que a mí me ha pasado en mi vida, y por eso lo recomiendo, ¿no? Que la lean,
Y la gente a veces como que solo se queda así, ay, no quiero religiosidades, no le voy a entender. Pasa eso, fíjate, pero en el caso mío, te cuento, solo te doy mi anécdota, en que, pues si creemos que la Biblia es el libro o la palabra de Dios, como ahí te da muchos retos para que, o sea, le puedas preguntar a Dios si es o no es, pero Dios es vivo, es real, es maravilloso. Y entonces, a veces en la ignorancia que uno puede tener o como puede uno ser, este, bueno, no, o la sabiduría que a veces Dios te da. Perdón, a veces el cuerpo se cansa un poco, pero en esa sabiduría que uno puede tener y estar, pues yo siempre le pedí a Dios, porque empecé a leer la Biblia y tal vez me pasó como a la mayoría de la gente les pasa, que muchos no le entienden. Y entonces yo tenía una Biblia de este grueso y decía yo, ¿cuándo voy a terminar? ¿Cuándo voy a acabar de hacerlo o de leerlo? Y entonces en ese proceso pues yo le pedí a Dios y le dije, Señor, yo creo que hiciste este libro, te pido que me enseñes, te pido que me ayudes a ser diferente, que me ayudes a poder estar tomado de la mano de Dios y poder nosotros caminar de la forma mejor y más importante en nuestra vida. Entonces eso es lo que nosotros hemos creído, eso es lo que nosotros hemos planeado y hemos deseado en este tiempo, de poder caminar, de poder estar nosotros en esa visión, en ese deseo importante de poder caminar y de poder entender realmente los caminos que Dios tiene en este proceso, en esta vida, y poder entender realmente que cuando empiezas a leerlo, llega el momento que todo cambia, llega el momento que todo se transforma, llega el momento que todo se renueva, llega el momento que todo se empieza a abrir, y lo que parecía que no le habías entendido, le empiezas a entender, porque Dios cambia por completo toda esa visión. Y bueno, después ya cuando empiezas a avanzar en la Biblia, porque yo dije, si empezaba en Génesis 1 y mañana seguía en el 5, dije, ahí voy a continuar, y como no voy a regresar, mañana sigo del 5 al 10, y así sucesivamente. Cuando llegó el tiempo te das cuenta que empiezas a avanzar y le empieza a abrirse el panorama, y lo hermoso es que cuando ya le empiezas a entender, empiezas a hablar, y lo curioso es que te empiezas a descubrir, te empiezas a dar cuenta que a lo que aparentemente no le habías entendido, le entiendes, y te das cuenta realmente que pues todo cambia radicalmente, y ahí sí te sorprendes porque aparentemente no le habías entendido el principio, y cuando empiezas a decir, empiezas a hablar, te vas a dar esa sorpresa maravillosa de las cosas que Dios hace en cada circunstancia del ser humano, y entonces agarras el sabor. Y hay cosas que parecían a veces un poquito complicadas en estar leyendo, como hay unos libros que te encuentras de la misma Biblia, porque la Biblia está compuesta por 66 libros, y mientras que lo estás leyendo hay uno que habla de las genealogías, y ahí pareciera algo muy lento o a veces sin sentido, pero vas a llegar un momento que si tú las vas analizando y leyendo poco a poco, vas a entender muchas cosas de cómo se dieron las cosas aún en el Nuevo Testamento. Están ahí en las genealogías, porque también está, aparte de los libros que son 66, está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y en ese proceso te das cuenta de muchas cosas, de cómo se va dando todo, de cómo se va transformando todo, de cómo aprendes realmente a ver y a distinguir todo. Y entonces estaba diciendo que las genealogías las tienes también que leer, o sea, no te brinques nada, termina todo, y vas a ir encontrando el sabor de ese libro extraordinario. Y lo curioso es que en lo que tú te dediques, te vas a encontrar unas herramientas, y cuando tú las empieces a aplicar, te vas a dar cuenta que
que son tan útiles y son tan sabias, y a veces eso es lo que, a veces en la tierra, cada uno en la profesión que uno nos dedicamos, siempre va a haber, en cierta manera, un tipo de competencia, un tipo de otras personas que hacen lo mismo en cierta manera, pero a veces tú necesitas un toquecito de algo diferente, tú necesitas marcar la diferencia en esta tierra, y a veces te hace ser impredecible, te hace ser diferente, tener un libro tan extraordinario como la Biblia, y a veces eso es lo que marca muchas cosas, y a veces la gente cuando se lo recomiendo, y más que bueno, por el trabajo de lo que yo me dedico, que es entrevistar a muchas personalidades, principalmente del ámbito político, te vas a veces a ellos les digo, léelo y vas a entender muchísimas cosas importantes, porque cada uno tiene unas facetas que la gente no conoce. Por ejemplo, la mayoría de las personas solo conocen de mí la área de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la revista de Yeri TV y de todas las plataformas que hemos ido creciendo en las redes sociales, pero no saben que también estudié Derecho, y en ese proceso también aprendí política estudiantil, porque por el paso mío en la UNACH aprendí muchísimas cosas, tuve unos grandes maestros, unos grandes politólogos, y entonces esas cosas son tan importantes también en lo que me dedico y lo que hago, pero cuando tiene un sello diferente de aprender cómo hacerlo todo, y es que la herramienta de la Biblia para mí ha sido tan importante, no solo para cambiar mi vida, para acercarme a Dios, darme fe, sino también para desempeñar muchas cosas en la vida. Así que estamos arrancando este programa, primer bloque, así que vamos a ir a nuestro primer corte comercial y regresamos aquí en la entrevista con Jerry Suárez.